Muy buenas noches y bienvenidos una vez más, familia El Salvador, a disfrutar su entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a hablar del transporte público de pasajeros, vamos a hablar cómo marcha el SITRANS, cuáles son las expectativas de que este entre en vigor luego que se le adjudica a una empresa muy diferente la construcción de diferentes tramos de esta. Recordarán que el contrato se dejó sin efecto entre ambas partes. Vamos a hablar sobre lo que dijo el viceministro del ramo cuando determinó que el SITRANS podía arrancar sin que la terminal ubicada en Soyapango todavía no estuviera terminada. De eso vamos a hablar porque hay nuevos elementos de los cuales se van a ponderar. Y es que este día se conoció que un tramo del SITRANS estaría ingresando en la antigua terminal de Fenadesal, algo que no ha resultado del todo comprensible porque es patrimonio nacional, así lo ha determinado Concultura. Esta noche, señores, en segundo conversaremos con dos empresarios del transporte público de pasajeros que ya nos han acompañado en esta entrevista y siempre dicen que las segundas partes son mejores aún. Eso lo vamos a corroborar esta noche. Hablamos de don Genaro Ramírez y don Rodrigo Contreras Teos. En segundo, en 8 en punto. Antes, saludamos a Banco Agrícola porque hace posible noche tras noche el primer segmento de la entrevista 8 en punto. Somos un país donde todo está cerca, pero separado. Hay quebradas que dividen cantones, embalses que separan departamentos, montañas que alejan países y hasta un río que separa a dos santos. Hay bahías que distancian al mar de la tierra y volcanes que separan la tierra del cielo. Pero siempre buscamos estar unidos. Hacemos túneles que unen emociones, puentes que acercan esperanzas, lanchas que juntan el mar con la tierra y hacemos largos viajes que nos unen con lo que más queremos. Así es nuestra gente, nuestro país, nuestro banco. Y bueno, señores, arrancamos esta entrevista. Vamos a hablar del transporte público de pasajeros y algo que por supuesto envuelve este tema es el SITRANS. En estudio esta noche, ya lo habíamos adelantado, es un gusto dar la bienvenida a don Rodrigo Contreras Teos, empresario. Don Rodrigo, un gusto tenerlo en su casa, 8 en punto. Muy buenas noches, Sergio. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted por tomarnos en cuenta. También en estudio nos acompaña otro empresario, don Genaro Ramírez. Don Genaro, un gusto también tenerlo en su casa, 8 en punto. Gracias. Y bueno, señores, arrancamos, ya lo habíamos adelantado, el Sistema Integrado del Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, conocido por sus siglas como SITRANS. Don Rodrigo, arranco con usted. Comenzaría a funcionar sin que la terminal haya sido al final terminada. Según lo confirmó el viceministro del ramo que está encargado precisamente sobre este tema. ¿Quiénes han informado sobre esta puesta en marcha? Los empresarios del transporte colectivo público de pasajeros y particularmente a ustedes los empresarios que están muy cerca de este proyecto. Arranco con usted, don Rodrigo. Bueno, Sergio, mire, nosotros como operadores esperamos que las condiciones físicas, la infraestructura esté acorde a lo que se necesita para dar un servicio completo, ¿va? Entonces, nosotros esperamos que en la fecha que nos indiquen que se va a iniciar una operación de transporte colectivo esté todo terminado, que esté en las condiciones apropiadas para que tanto las unidades inicien la operación correctamente, como que también los usuarios puedan tener las condiciones apropiadas para que aborden las unidades, se pueda operar de una forma funcional el servicio y no tengamos inconvenientes. Eso es lo que esperamos en este momento. Don Rodrigo, el vicepresidente de la República, el licenciado Óscar Ortiz, que se ha puesto al frente de este proyecto, en determinado momento ha manifestado que en el mes de noviembre comenzará a funcionar prácticamente el SITRANS, a pesar que la terminal de Soyapango apenas está en licitación actualmente. De ser así, es cuestión de escasos meses para que empiece a funcionar
en estos términos en los cuales he planteado que el vicepresidente de la República ya había esbozado. ¿Cómo quedarán el resto de unidades del transporte público de pasajeros con relación a esto? Solo haciendo una precisión, Sergio, dijo usted noviembre, parece que yo le escuché a él diciembre. Ok, tengo mis notas que es noviembre, pero bueno, usted que está más cerca nos puede instruir. Sí, yo le he escuchado a él diciembre. Bueno, nosotros hemos dicho de que hay que tomar en cuenta varios factores, ¿verdad? Es decir, en primer lugar, acuérdese que un proyecto de esta naturaleza, que es bastante complejo, es moderno, tiene que haber varios factores involucrados en ello. En primer lugar, las unidades necesarias, la troncal, las alimentadores, el subsistema de alimentadores, los pretroncales, y en este momento han informado que están reuniéndose con las rutas de Ilopango y de Soyapango para negociar, para concertar, para platicar sobre cómo van a quedar esas rutas, es decir, cuántas unidades van a quedar, a qué, digamos, terminal van a llegar y cuál va a ser las frecuencias. En ese trabajo están. Entonces, ese trabajo está pendiente todavía, está, digamos, en un proceso, y habría que saber a qué etapa está este factor tan determinante para ello. También he escuchado también del ministro de Obras Públicas que todavía no se ha terminado la etapa de resiliación del contrato, de terminación del contrato de Simimex, que quedó muy mal, por cierto, esta empresa, y mientras eso no haya terminado, por la ley de la CAP y todo lo demás, tiene que haber esa finalización de ese contrato para que se inicie la licitación de la otra empresa, que por lo que se ha dicho, son 3 meses que le van a dar a la otra empresa para que termine el otro porcentaje de la obra. Entonces, yo pienso que va a ser muy difícil que se termine en los 3 meses que faltan, porque estamos por finalizar este mes, y entonces solo quedarían 3 meses. Sin embargo, el vicepresidente a lo mejor tenga una información más actualizada, que no la tengo yo, sobre ese proceso, porque el proceso solo lo están manejando ellos, es la parte constructiva, no la manejamos nosotros los empresarios, y vuelvo a repetir, nosotros esperamos que todo lo que es la obra constructiva, la obra física, esté terminada para cuando nosotros noten el banderillazo de inicio de esta operación. Okay, perfecto, don Genaro, voy con usted. Y es que ciertamente el Citrans, que nosotros ya hemos abordado este tema acá en el pasado, fue un proyecto de insignia en las pasadas elecciones del gobierno del partido FMLN de los primeros 5 años, y que se pretendía que su culminación ya prácticamente estuviera susceptible de apreciación del pueblo salvadoreño. Sin embargo, se han ido presentando ciertos obstáculos, de los cuales ya lo hemos abordado acá. La empresa a la cual se refería el señor Contreras Teos, que en su momento pues no cumplió según lo que se ha esbozado, y ahora se está haciendo la resiliación del contrato. Pero se han presentado otro tipo de situaciones. Una de ellas, sin lugar a dudas, es el deterioro de las paradas de buses, si lo podemos llamar de alguna forma, o estas mini terminales de los carriles segregados que precisamente van a llegar para donde los usuarios van a abordar estos transportes públicos de pasajeros, pero y que estas están en franca deterioro antes de haber iniciado ya la actividad. Adicionalmente, esto de que se podría estar iniciando en el mes de noviembre, diciembre, como dice don Rodrigo, sin que la terminal esté prácticamente terminada, valga la redundancia. Pero adicionalmente a esto, yo tengo que decirlo porque a mí me escribe el pueblo salvadoreño, los amigos televidentes, y me mandan desde comentarios hasta memes en las redes sociales, y uno de ellos decía de que se había inundado el Citrans en las lluvias que había caído. 1, 2, que un carro se había quedado y como solo es un carril, lo estaban empujando y había un gran congestionamiento, particularmente en la zona de Soyapango. Bajo esto planteado, ¿qué opinión le merece ahora que la terminal no va a estar terminada y aún así el Citrans se le va a dar el banderillazo de salida? Mira, Sergio, yo sigo viendo más problemas de forma, no de fondo, o sea, porque aquí hay problemas de forma y de fondo. De forma es lo que hemos podido ver es un proyecto que ha estado mal planteado, mal diseñado,
ha sido ampliamente criticado por propios y por ajenos, algo que no vemos que por el momento va para ningún lado. Pareciera que la intención va más enfocada a decir que va a entrar como regalo de Navidad en diciembre, aunado a una campaña política que empezamos el próximo año, que ese ya es un problema de fondo, si queremos verlo, o uno de los tantos de forma también, o sea, porque es una de las formas que están utilizando supuestamente para ganar adeptos. Esto lo vamos a ver después de las elecciones en marzo, a ver que realmente cómo queda el FMLN detrás de todo esto, y que el pueblo pues ya conoce realmente cuál es la intención de fondo en todo esto, quiénes son los que están detrás, quiénes son los que están financiando y quiénes al final son los que realmente se van a quedar con este negocio. Esos son como haciendo algunos de los señalamientos que se pueden hacer u observaciones que se pueden hacer con respecto. Usted mencionó, perdón que lo interrumpa, don Genaro, la última vez que nos acompañó, usted mencionó, sabemos quiénes están detrás. Luego de un tiempo para acá reitera que ciertamente es Alba Petróleo el que está interesado en el transporte público de pasajeros. ¿Y de quién? Ellos lo han dicho públicamente, Sergio. O sea, no es cuestión de que si yo hubiera venido un poco documentado, ellos lo han dicho públicamente. O sea, jamás han desmentido tampoco lo que se ha dicho. Vemos ahí personajes en algunas juntas directivas de que son los como apoderados de Alba Petróleo. O sea, lo hemos dicho, o sea, ellos han externado que iban a incursionar en el tema del transporte, han dicho que en el tema de la tarjeta prepago incluso están ellos financiando. O sea, cuando estás financiando, realmente sos el financiero, a quien realmente, como dicen en El Salvador, el que paga el mariachi, ese tiene derecho a pedir la canción. Y hemos visto cómo de alguna manera pues la empresa SUBE ha ido dando un poco más la cara, ya no solo en la parte del prepago, sino que también en la parte del Citran. O sea, ya se va como perfilando y quedando a luz quiénes realmente son los que están comprando, porque yo no creo que, por ejemplo, los buses que se han comprado, o sea, yo conozco a la gente que están ahí, no tienen capacidad para invertir 10 millones de los que están, de los supuestamente que se les ha asignado el viceministro la concesión, que en esto, Sergio, y que para mí ese es el problema de fondo, y que ahí el día que empiecen a operar, ese día se va a interponer un recurso de amparo a la sala de lo constitucional, para tratar de que se impida algo parecido, que yo te recuerdo que te lo advertí en un programa, que también esta gente, Alba Petróleo, y que eso no es un secreto, que tienen radios, que tienen canales de televisión, y que están incursionando en todo, que tienen financieras, que están metidos en todo, y que lo señala un periódico de los Estados Unidos, el avance que ha tenido el FMLN a través de Alba Petróleo en ir conquistando muchas áreas de este país. O sea, porque eso no es un invento mío. O sea, es una cuestión, lo vemos en Alba Alimentos, vas al súper y ahí ves en el súper los productos de Alba Petróleo. Entonces, pero en esto hay un problema de fondo. Es más, yo no estoy criticando a Alba Petróleo el hecho de que incursione, estoy señalando la forma en lo que lo está haciendo, y que de alguna manera el FMLN está permitiendo, cuando históricamente él criticó a los gobiernos de Arena que se valían del Estado ya para hacer negocio, y en este caso, ¿qué es lo que está haciendo el anterior gobierno y este gobierno? Invirtiendo dinero de los salvadoreños, haciendo carriles exclusivos, pavimentando, encementando calles porque quieren que les dure, para podérselo dar a alguien o a una empresa sin establecer un debido proceso, que yo he insistido no solo una vez y no solamente en este programa, de que el 120 de la Constitución es bien claro, ya que cuando se va a otorgar una concesión del Estado, como en el caso del puerto de Cutuco, tiene que haber una ley de concesiones. Y yo sigo insistiendo
en el caso de esta parte, porque se están dando carreteras exclusivas que solo este servicio de transporte va a otorgar, definitivamente y sin temor a equivocarme, tiene que hacerse una ley de concesiones para entregarla, y no es simplemente por el hecho de que se saque de la manga de la camisa a alguien y diga, mire, nosotros les compramos, o sea, a los de Soyapango, o sea, hoy ya compramos X o Y ruta. No funciona así. Y si para ponerte en perspectiva, puedo ponerte exactamente lo que ha pasado con el canal 37, con la asignación al canal 11. Entonces yo aquí puedo apelar al derecho de igualdad. A mí no me pueden cambiar la frecuencia en este caso. No me pueden decir, mire, don Genaro, fíjese que uno de mis cheros, yo le he dado en concesión esta cuestión y usted va para afuera. ¿Me entiende? A menos, Sergio, a menos, que sigan con la misma política, que no sería lo más sano para el país, que cuando hay resoluciones de la Corte que le dicen al viceministro que devuelva las cosas como estaban antes, y a él le importe un pelo, ¿me entiendes? El no hacerlo. ¿Cuál es esa resolución para que es una resolución de dos casos, el 106 y el 107 en la sala de los contenciosos, donde le está diciendo que devuelva 29 permisos en agosto del año pasado, y aquí está la resolución, y no los entrega. ¿No los devolvió? No los devuelve. ¿Ha ido a parar a la fiscalía? Ya está la denuncia, Sergio. Ya tiene bastante tiempo de estar la denuncia en la fiscalía. Pero yo que te quiero decir, yo no quiero entender, o sea, porque no sería sano para el país, o sería un mal precedente para el país, porque podemos caer en lo mismo que han hecho con el canal 11. Le quito el canal 33 o el 7 en cable y se lo doy a uno de mis cheros. Yo creo que ya está prescrito. Es más, yo en esto, si el gobierno, insisto, yo he dicho, ellos tienen, el artículo 106 de la Constitución establece un mecanismo para hacer una expropiación, porque a nosotros básicamente lo que quieren hacer es una expropiación. Pero el del 106 de la Constitución es claro, que dice que antes de expropiar, previamente tienen que indemnizar a las personas afectadas. En el caso de los de Soyapango, si les quitan o le recortan, como en este caso, no es que se esté prohibiendo que todos pasen. O sea, porque aquí existe el artículo 3 de la Constitución que dice que ante los ojos de la ley todos somos iguales. Entonces no puede venir el viceministerio a decir, mire, como estos son mis cheros, a estos les vamos a dar este carril exclusivo, y los demás. ¿Usted cree que el espíritu del FONAT era precisamente eso, comprarle la chatarra para indemnizarlo? Es que yo no lo digo, o sea, yo no lo digo, y es algo, Sergio, que yo lo dije en este mismo canal. El FONAT es inconstitucional, ¿ya? Pues ya estábamos con el presidente de ASTIC, con Raúl Alfaro, o sea, y yo señalé que el tema del FONAT era inconstitucional, así como la ley está de impuestos. Yo también lo dije en un canal, o sea, por cierto, de San Miguel, que era inconstitucional, que lo más sano que lo debía de haber hecho este gobierno es simplemente hacer un cálculo con cuánto del IVA, si pasar del 13 al 15 al 20% era lo más sano, pues, o sea, porque nuestra Constitución prohíbe la doble tributación. Nosotros como transportistas, Sergio, estamos siendo el sector más afectado en este momento, porque los que realmente somos empresarios y remesamos la plata a la banca, nos están cobrando por todo. Incluso nos cobran por remesar y nos cobran por emitir cheques. Bueno, o sea, y nosotros no podemos trasladar. Pero hay otro recurso en la sala ahorita con relación a ese tema. Tiene que haberlo, Sergio. No puede, o sea, los salvadoreños no deberíamos de permitir en un principio, porque con la desidia de no hacer absolutamente nada, estamos permitiendo que esta gente avance terreno. Perfecto. Don Raúl Alfaro, en su momento, cuando nos acompañó a la entrevista a la cual usted se refiere, él señalaba que inicialmente, cuando iba a entrar en vigencia el FONAT, se le acercó un grupo de diputados solicitándole una ayuda voluntaria, pero no tan voluntaria, porque precisamente esa ayuda, casi extorsión, era precisamente para que el FONAT no entrara en vigencia. Lo que no contaban con mi astucia, como decía el Chapulín Colorado, era que al final el señor Raúl Alfaro no iba a tener que erogar plata, porque la sala al final iba a hacer justicia. Pausa, la primera en 8 en punto. Quédese con nosotros, tenemos mucho más que ofrecerle a ustedes esta noche. Volvemos.
Y bueno, señores, estamos de regreso. Muchísimas gracias por su preferencia. Y déjenme comentarle que este segundo segmento es gracias al feliz patrocinio de Fedecases. Estamos hablando particularmente de la Fedecases, de la Federación de Bancos de nuestro país. Y precisamente a él es el patrocinio del segundo segmento de la entrevista 8 en punto. Don Rodrigo, arranco con usted este segmento hablando un poquito siempre del tema del Citrans, y es obviamente lo que nos llama la atención, porque si bien es cierto la terminal de integración tiene 9 meses de retraso de acuerdo con el plazo original, el tramo 1 ya se terminó y el 2 tiene hoy por hoy el 96.8% del cual de avance, el cual usted nos decía que antes de finiquitar esto se le iba a dar feliz término, finiquitar el contrato en comento. Una de las preguntas que ciertamente la población reiteradamente nos hace llegar es que ya tendría el Citrans que estar en actividad. No lo está, será hasta el mes de noviembre-diciembre. La última vez que usted nos acompañó nos decía, mire, sobre cuánto va a costar, yo todavía no lo puedo decir, pero en el caso hipotético que el Citrans ya estuviera en actividad, ¿cuánto costaría, don Rodrigo? Bueno, los datos que han dado las autoridades mencionan que es un préstamo del BID para todo lo que es infraestructura de alrededor de 45 millones de dólares. Todo lo que es la obra física, ¿no? Esto es lo que abarca la terminal de integración, que es la que no se ha terminado, ¿no? Todo el carril libre que hay. Se menciona que esto es lo que llega hasta la 33. De allí parece que están consiguiendo el otro financiamiento que arranca la otra parte para llegar hasta Santa Tecla, y también el otro tramo que va a ser de Apopa hasta el sector sur, San Marcos. Entonces eso no se sabe cuánto, porque ¿se está consiguiendo el financiamiento? No, y recién han hablado de que va a salir la licitación para el estudio de los diseños, entonces no se sabe nada todavía de eso. Este entonces, financiamiento lo que se va a dar conoce es esa parte. ¿El Banco de Brasil o lo va a dar otra institución? No se sabe todavía. Yo escuché y ellos lo mencionaron en los medios de comunicación, que estaban consiguiendo algún financiamiento de España, pero no se sabe con qué banco ni nada. Una cosa que aún están explorando oportunidades. Ese es en esa parte. En la parte de las unidades de transporte está una cantidad alrededor de unos 46, 48 millones. Eso está todavía ahí con unas cifras, porque se está hablando de 60 buses articulados, 130 padrones, pero todavía está ajustándose la demanda-oferta, porque está todavía afinándose datos, porque tienen que verse con esto que le decía de la reorganización en ese sector del subsistema de alimentadores. Entonces en esos ajustes se está trabajando. Nosotros consideramos de que con la ida esta que se va a hacer con el vicepresidente de la República, y que van los personeros de Bandesal, va gente técnica del BMT también, y van gente de los operadores internacionales que están incorporados en esto, equipo técnico que conoce de esto, que son los personeros que tienen todo el proyecto de Transmilenio y otros proyectos en otros países que han sido proyectos exitosos. Van a dar datos más completos sobre este sistema, entonces se tengan datos más precisos. Pero no se tiene hasta este momento, Rodrigo, ¿cuánto va a costar el pasaje? De momento ellos están manejando esas cifras, ¿verdad? Es decir, hay estudios que ya los tienen en sus manos, pero parece ser que ha dicho el viceministro de Transporte que ahí en la primera quincena de noviembre van a dar esa cifra, y están allí barajando, es decir, si el pasaje vale una X cantidad, cuánto va a ser de subsidio, y en esas pláticas están trabajando para afinar datos, porque también tienen que ver con la parte social, en donde van a tratar la parte del pasaje para
los escolares para los estudiantes, para la tercera edad y para la familia discapacitada. Bueno, tengo, don Rodrigo, acá una gran cantidad de participación ciudadana. Desde ya, muchísimas gracias a usted por estar pendiente. Y uno de ellos pregunta particularmente a don Rodrigo. Don Rodrigo, me llamó muchísimo la atención. Gracias, Alfredo Miranda. Y es, ¿cómo es que en determinado momento se meten o se someten a un proyecto como empresarios sin saber cuánto van a cobrar o cuánto va a ser el tiempo de retorno de la inversión que en algún momento ustedes van a realizar? Es decir, reiteradamente preguntan cuánto va a costar el pasaje, indistintamente de las prerrogativas que se puedan dar. Pregunta a la gente, don Rodrigo. Como en todo proyecto, cuando uno tiene una visión y se traza, digamos, una hoja de ruta, hay que preparar un proyecto, un modelo financiero, un modelo económico, un modelo operativo, y en ese sentido hay que trabajarlo, y en ese proceso se llega a establecer una tasa interna de retorno, un valor actual neto, que es un flujo de ingresos descontados, y lo que se ha establecido es una tasa interna de retorno para un plazo de 10 años. Entonces sí se ha trabajado en eso. No estoy autorizado para dar esos datos porque eso lo va a manejar el presidente de la República, y hay que respetar esa decisión. Ok, don Genaro, le traslado la misma pregunta a los amigos televidentes que están reiteradamente cuestionando este tema. ¿Es posible en algún momento, bueno, usted tiene un montón de tiempo de ser empresario, presidente de AEAS, etcétera, realizar una inversión? Y hemos visto nosotros, porque reiteradamente en tiempos de elecciones fue una pregunta que se articuló: ¿cuánto va a costar el SITRANS? Es decir, ¿va a ser competitivo? ¿Va a traer nuevas prerrogativas? ¿Va a ser un poco superior a la tasa que hoy por hoy se está cobrando? Porque recordemos que el tema del subsidio ciertamente se redujo hacia la mitad. Y hay estudios en el Presupuesto General de la Nación, y hay estudios que reiteran constantemente que lo indicado sería que no recibieran subsidio y que se les permitiera el incremento a ustedes del pasaje a las personas que ocupan este servicio. Mire, por un lado parece que hay una política de aniquilar a los actuales operadores, y así poder, o los que se corran, que se corran lo más rápido posible, y los que se queden, pues quedan débiles y se les puede dar en la nuca mucho más fácilmente. Mira, aquí está este estudio, que yo no entiendo porque aquí tienen que haber secretos de Estado en un tema que del pueblo salvadoreño. Aquí está el resumen ejecutivo del CITRAN, que lo tenían muy bien guardado y que lo pudimos conseguir y que lo hemos hecho circular. El mismo estudio, aquí está en la... ¿De qué año, Gerardo? O sea, esto lo hicieron como en el 2009, más o menos, el estudio. Aquí dice en el 17-2 que la tarifa óptima anda entre $1 y $1.50. No lo digo yo, o sea... Aquí más adelante dice que el costo para no ganar ni perder es 83 centavos. ¿En aquel entonces? En aquel entonces. Ahora, a esta altura todo ha subido. Y si le sumamos todo el tiempo de lo que se ha perdido, la inversión, y si vamos a hablar de la tasa interna del retorno, la tiro, la van, o sea, que ese no es el punto, o sea, el punto son los estudios. O sea, aquí dice, por ejemplo, que si cobraban 25 centavos, tienen que darle una subvención de 70 millones, o sea, el doble de lo que nos dan a todos los transportes en todo el país. A este pequeño grupito habría que subvencionarle 70 millones. ¿Qué sería el subsidio? Eso sería subsidio. Sí, no, es que para ellos es subsidio. Para nosotros es una compensación que la dan cuando les da la gana, y al que no le da la gana no se la dan. Incluso nos deben desde el 2012. O sea, hemos puesto incluso denuncias, pues hasta eso hemos ido a la asamblea a que pongan plata, la pusieron y aún así no nos pagan. Así como muchos proveedores que tiene el gobierno. Entonces, aquí yo no me lo estoy sacando de la manga de la camisa y no vengo a inventar nada. Así como dicen también, otro tema, porque dicen unas ensarta de medias mentiras y de medias verdades con relación al tema de la contaminación. Yo creo que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, no sé si hoy o mañana. Don Genaro, mil disculpas, tengo un problema técnico. Al regresar, ciertamente le damos seguimiento a la idea. Vamos a ir a una pausa comercial. Quédese con nosotros en segundo, con 8 puntos. Señores, estamos de regreso. Muchísimas gracias por su tiempo a este espacio y tribuna de entrevistas. Don Genaro, estábamos desarrollando la idea
Por favor, mil disculpas, tuvimos un problema técnico, pero por favor, llévenos en ese viaje del tema del estudio técnico. Y otro que usted no me puede pasar por alto es que el Citran no es de ahorita. Me va a mostrar un par de revistas, por favor. Con mucho gusto, Sergio. O sea, pero quería mencionarte algo. Ahorita está en el mundo el tema del medio ambiente. Aquí hablan que estos autobuses van a utilizar un diésel de buena calidad. Y yo no entiendo por qué. Hoy el FMLN, que durante tanto tiempo criticó a las petroleras, hoy no pueden tomar una decisión, Sergio. Nosotros hemos introducido una pieza de correspondencia donde pedimos que el combustible que viene a El Salvador tenga 500 partículas por millón de contenido de azufre. ¿Cuánto tiene? Esto tiene más de 5.000, o sea, estamos depredando, nos acusan a los transportistas como que nosotros somos los responsables, y a mí, o sea, nadie me puede venir a decir en este país que yo estoy mintiendo porque la CEPAL lo ha dicho. Que ese es el problema de fondo. Yo lo había dicho hace muchísimo tiempo, como lo que tú estás señalando, que te decía en esta revista del año 2000, que yo estuve en el Banco Mundial, consiguiendo plata, que por cierto, donada, en ese tiempo la donaron, que nosotros estamos pensando en ese tiempo en meter buses biarticulados. ¿Eran los buses articulares o sea, articulados, o biarticulados? Porque existen esas dos modalidades, yo no sé por qué de alguna manera no lo plantean. Incluso nosotros estábamos planteando a la empresa privada, porque los gobiernos nunca han escuchado el escalonamiento de horarios de entradas y salidas de los diferentes sectores. Nosotros históricamente, desde antes del 2000, esta revista es de 1998, Sergio. O sea, en el 98 nosotros estuvimos haciendo este tipo de planteamientos como este sistema de transporte. ¿Cuál es la resistencia de los horarios escalonados? No me quiero desviar de eso, solo quiero que haga el comentario. Mira, Sergio, eso es la falta de voluntad que ha habido tanto de los últimos 6 gobiernos. O sea, no escuchan las propuestas que el sector hace porque no tienen la voluntad realmente de resolver este problema. Porque la forma como lo ven de resolverlo únicamente es quedarse con el negocio, entregárselo a un grupo de amigos y ahí llega el caso cerrado. O sea, al existir un monopolio, así como tenemos el problema de la energía eléctrica y como tenemos el caso de alguna telefonía. O sea que aquí cobran lo que les da la gana y el pueblo no, absolutamente nadie dice nada. Es como el secreto de la tarifa. Y tú crees que al existir un monopolio, si bien es cierto, pueden andar de choto a la tercera edad, de choto a los estudiantes, pero generalmente en un sistema, Sergio, cuando se regala algo, alguien lo termina pagando. O sea, y generalmente, así como en esta reforma fiscal, quien termina pagando es el pueblo salvadoreño, porque todo se va para arriba, todo se pone más caro y al final lo que hacen es aumentar los impuestos, y los que trabajamos, pues prácticamente, un amigo me lo definía de una manera que parece que esto se ha convertido como un casino con el gobierno, porque en un casino te cobran el 20% de comisión hablemos de $1,000, ¿ya? Al final, dependiendo de las veces que tú hagas circular esos $1,000, al final quien se termina quedando con los $1,000 es el casino. Lo mismo está pasando con los gobiernos. Que nosotros, desde que nos quitan la renta, nos quitan hoy el impuesto a las transacciones, nos cobran el IVA por todo lo que compramos, por la gasolina, por la comida, y total, al final, ¿quién se termina quedando con toda la plata que los salvadoreños ganamos? El gobierno. Bueno, le quitan 2 veces la renta. Exactamente. Los mareros y de pronto el Ministerio de Hacienda. Exactamente. Okay. Que es un tema de la seguridad, Sergio, que no... este gobierno hasta ahorita pues no ha dicho nada, no ha hecho nada. O sea, estamos básicamente peor que con el anterior gobierno. Y como te digo, o sea, pretenden hacer creer que con el Citran van a resolver el problema de la contaminación. No, si realmente a estos señores les interesara resolver el problema de la contaminación, deberían de aprobar la pieza de correspondencia que está en la Asamblea, en la cual decimos que por 2 centavos más que paguemos todos los salvadoreños, que al final nos va a salir mucho más barato en salud, en contaminación, en un montón de beneficios, van a durar más, el 60% más los motores, Sergio. Y ahí viene el ministro de Obras Públicas a decirnos que con el Fovial, que con lo que reparan las calles, nos estamos ahorrando un 20% de combustible. Yo no sé, o sea, ¿quién puede creer
que puede creerse ese cuento, porque si tú te vas a estar con el motor encendido en una trabazón todo un día, se te termina la gasolina con el motor encendido en el mismo lugar. O sea, no es cierto que... Ahora, que don Genaro, en su momento usted fue objeto de persecución, si lo podemos llamar así, esbozando en algún momento sus palabras, porque arremetió contra el gobierno en aquel entonces del presidente Flores. No vamos a hablar sobre ese tema, en el cual no se sintieron identificados. Pero a mí en esta revista, una de las que usted trae de fecha octubre a noviembre de 1996, me llamó la atención un artículo donde decía el columnista: el problema es que hasta el momento no se ha hecho un diagnóstico a fondo de cuáles son las necesidades del transporte público de pasajeros. Yo le pregunto a usted, en el pasado gobierno se hizo un diagnóstico profundo, y le hago esa pregunta puntualmente porque el que articulaba este tema fue precisamente el presidente de la República, el señor Mauricio Funes, en aquel entonces periodista. Por favor. Sí, Sergio también firmó un acuerdo de 17, 18 puntos, no recuerdo, donde dijo que iba a devolverle la rentabilidad al sector, básicamente, en el fondo. Lamentablemente, o sea, la historia de la mayoría de los políticos, porque conozco algunos políticos que cumplen su palabra, como yo conozco al diputado por el Parlacen, a Ciro Cruz Cepeda, que es un hombre de palabra, cuando él empeña su palabra la cumple. Pero este señor hizo una serie de promesas que no cumplió. O sea, cuando era periodista nos daba la razón. O sea, yo no entiendo cómo una persona en un momento te puede dar la razón y en otro momento puede decir todo lo contrario. Mira, Sergio, tú me dices que yo sigo siendo perseguido. O sea, si a mí, mira, si yo cometo el menor error, como se llama, legal, a mí, por ejemplo, si yo salgo de aquí y llevo un tufo de cerveza, a mí me la van a dejar ir sin lástima, y yo lo sé. Entonces, yo por eso trato de hacer cosas, o sea, en lo que digo, o sea, cuando digo que la mula es parte, porque tengo los pelos en la mano. O sea, usted me diría que el padre Toño sale más rápido que usted. 1000 veces. 1000 veces. O sea, si a mí, como te digo, Paco Flores, por hacer lo mismo que estoy haciendo en este momento, por irme a la Corte Suprema de Justicia a desbaratarle su programa perverso de quedarse con el transporte, porque ese grupo que yo me reuní en Casa Presidencial con el Comité Económico, cuando le enseñé a Juan José Dabú el tema del Citrán, me dijo, esta podría ser la tercera empresa más grande de este país. Esa fue la última vez que me recibieron a mí en Casa Presidencial en la administración Flores. Perfecto, don Rodrigo, voy con usted sobre este tema, pero adicionalmente, este día, conocimos nosotros que el Citrans presentó otro problemita, y es que en el trazo que originalmente se había establecido, iba a ingresar sobre la extinta fábrica o terminal Fenadesal, es decir, los trenes, algo que ha sido declarado por Concultura Patrimonio Nacional. Es decir, pareciera que tras una cosa, otra cosa, y no termina de despegar el tema del Citrán, don Rodrigo. Mire, pero antes de eso, Sergio, a mí me queda una reflexión con lo que he escuchado. He visto una revista ahí desde 1900 y algo, 1998 o 2000, y veo ahí buses articulados o vía articulados, y desde entonces los gobiernos de antes y dirigentes ya sabían qué se tenía que hacer, y Confucio dice una máxima que cabe para eso. Dice, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo has hecho, estás peor que antes. Y porque antes sí, ahora se ponen. Pues no, y también si en aquel entonces ya sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron, no estoy culpando a nadie, estoy hablando de los que estaban en ese entonces y no lo hicieron, están peor que antes y peor que ahora también. Y dice algo más lapidario: para lograr resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes, y hay que atreverse, hay que enfrentar el cambio, no hay que rehuirlo, hay que decidirle a enfrentarlo y buscarlo, pero con retos en la vida. Entonces, y los cambios traen consecuencias, traen problemas, traen dificultades, y yo no quiero culpar a nadie aquí, pero la verdad es que todo cambio tiene dificultades, tiene costos, tiene realidades que en este país, donde hay falta de recursos y hay dificultades políticas y hay polarizaciones, es necesario
que todos nos pongamos de acuerdo para luchar juntos por un país mejor y por un transporte mejor. Okay. Voy con su pregunta. Usted me decía que este día anunciaron de que van a hacer un cambio. Van a hacer un cambio. Yo le decía al principio, Sergio... ¿No se lo han informado a usted? No tenemos esa información, pero aunque la tuviéramos, yo quiero ser franco y quiero decirlo con claridad. Nosotros somos operadores del transporte. Yo pertenezco a una gremial del transporte, estoy en una empresa que se llama Cipago, que está tratando de unir a los transportistas. Tenemos más de 2.000 accionistas que son transportistas, donde aquí inclusive tengo, aquel día le enseñé unas acciones de unos transportistas que ya están incorporados en Cipago, y estamos tratando de que esa empresa vaya hacia los pasos de la modernización como operadores del transporte. Es el gobierno central el que es responsable del transporte colectivo en este país, y serán ellos los que tengan que dar la justificación porque hacen cambios en la obra constructiva. Si el diseño técnico les ha dado para eso, pues que ellos tengan que decir por qué están haciendo esos cambios, que en un día lo han diseñado para que pase por un lado y otro día por otro. Eso no me compete a mí responderlo en ese momento. Ok, vamos a seguir nosotros tratando de conocer un poquito más sobre este proyecto. Vamos a otra pausa comercial, señores, en 8 en punto, y lo que nos resta del último segmento lo vamos a aprovechar precisamente para eso. Volvemos. Señores, tengo muy poco tiempo, sin embargo, don Genaro estimula el intelecto, lo que acaba de mencionar don Rodrigo, que en el pasado Arena impulsaba, los gobiernos de Arena o los funcionarios de Arena en ese ramo, el tema del Citrans, pero ahora es malo. Me voy entonces a la otra pregunta. Cuando ustedes lo querían implementar en aquel entonces, para la gente del FMLN era malo. Cuénteme cómo es ese tema, porque en el pasado el FMLN se oponía, ahora lo está implementando y es Arena la que se opone. Yo entiendo que Arena no se opone, o sea, porque incluso ha dicho que es malo, que no es la forma. No, es que está mal diseñado, Sergio, eso no tenemos la menor duda. Aquí te aplicaría un poco lo que dice el Corán también. Si no sabes para dónde vas, cualquier camino te conduce ahí. Y evidentemente eso le ha pasado a los que diseñaron el Citrán, que no saben para dónde van y cualquier camino han agarrado, aunque sea atropellado, aunque sea mal diseñado el fondo. O sea, y lo que he dicho y lo sostengo, Sergio, es de que aquí hay un plan perverso, ¿verdad?, detrás de todo esto, para que un pequeño grupo, ¿verdad?, aunque contradiga el 110 de la Constitución, dice que no se pueden establecer monopolios a nombre de particulares, y sin embargo aquí se quiere dar un monopolio a un pequeño grupo, ¿verdad?, para favorecerlo, ¿verdad?, creándoles calles, creándoles financiamiento, dándoles todas las facilidades, porque nunca en toda la historia, pero ni en los tiempos de Arena, vimos tantas facilidades como las estamos viendo ahorita. Perfecto. Señores, ya no tengo tiempo, don Rodrigo. Debo de agradecerle que me haya acompañado esta noche en su entrevista. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Don Genaro, también a usted, muchísimas gracias. Un placer por atender nuestro llamado. Amigos televidentes, soy Sergio Méndez, hoy miércoles 24 de septiembre del 2014. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Señores, si les gustó la entrevista, recomiéndenos. Si no, mejor no diga nada. Pasen buenas noches, que el Señor los bendiga a todos.